Pues tenemos un nuevo Charlando Tranquilamente. Estamos en el día de hoy con el futbolista del Marbella, con Alex López. ¿Qué tal, Alex? Bienvenido. Hola, buena, ¿qué tal? Nada, antes de arrancar, quería que te presentases ante la gente. Una carta de presentación de Alex López, ¿cuál sería? Háblanos un poquito de ti. Bueno, soy Alex López, soy de aquí de Tarrasa, de Barcelona. Salí de la cantera del Español hasta llegar al primer equipo. Y bueno, luego en estos años pues he ido cambiando mucho de equipo. Pasé por el Lugo un año cedido en segunda división, volví cuando el Español había bajado a segunda. Me fui al Mirandés un año y medio. Y luego, bueno, hubo mucho cambio y tal. Acabé en Alcorcón, subimos a segunda. Y el año pasado acabé en Grecia la segunda vuelta y en verano, pues nada, firmé en el Nastic y como no se estaban dando las cosas y lo que veníamos hablando en verano, pues mira, acabé en el Marbella en invierno y la verdad que muy bien, porque he jugado casi todo y al final consiguiendo el objetivo. Eso es lo que te iba a decir, ¿no? Habéis conseguido un objetivo que ha costado mucho, pero ya lo tenéis en vuestras manos, ya estáis tranquilitos, de vacaciones y con la salvación conseguida. Es que fue una cosa increíble, ¿eh? Sí, sí, la verdad que sí, que 2, 3 semanas antes lo teníamos en nuestra mano, en Alcorcón se complicó y la verdad que esa semana fue complicada, sobre todo los primeros días, porque lo veíamos cerca en haber sacado un buen resultado en Alcorcón y se complicó, pero mira, yo creo que ha sido justo el fútbol, hicimos muy buen partido pese a todo lo que había encima. Ese último día se ganó al Antequera, un equipo que está jugando playoff, y creo que el equipo, la verdad, que hizo un partido muy serio y muy bueno. Y mira, pues el fútbol nos dio que pincharan en uno de los campos y se dio para nosotros. Yo te quería hablar, antes de arrancar a hablar de tu carrera, que vamos a hablar de tus etapas y demás, quería preguntarte sobre ese partido, ¿no? Sobre esa última jornada donde se da la salvación. ¿Cuál es el proceso para Alex López? ¿Tú cómo lo vives? Porque supongo que, claro, al no depender de ti mismo, e inconscientemente también mira lo que estaba haciendo el Intercity frente al Yeclano, lo que estaba haciendo el Hércules contra el Sanluqueño, supongo que inconscientemente se mira, ¿no? Sí, a ver, nosotros al final sabíamos que teníamos que hacer nuestros deberes, teníamos que ganar sí o sí. Entonces, pues luego, pues, o suerte o no, pues si caía de nuestro lado, pues perfecto, y si no, pues nada, tenemos que haber hecho nuestro trabajo y ya está. Y hay un momento en la segunda parte que nosotros cuando marcamos el segundo cero, o sea, el segundo gol, perdón, hay un gol en el que nos lo dicen desde la grada en Hércules. Claro, celebramos el gol de allí y justo el nuestro, porque fue a los segundos. Entonces, claro, luego a los 10 minutos así hay un silencio en todo el campo que, claro, nosotros Eso no te iba a entendíamos. preguntar, Alex. Yo te vi, porque yo estaba allí en Marbella, ¿te acuerdas que coincidimos y demás en el césped después del partido? Y justo te miraba a ti y te veías súper preocupado. No sé qué te pasó por la cabeza cuando viste ese silencio. Claro, porque fue de un momento a otro, no pasó tanto tiempo cuando con el gol al silencio y no entendíamos lo que pasaba. Sabíamos que pasaba algo raro, pero no sabíamos el qué. Entonces, claro, hay una jugada que yo tengo que hacer una cobertura allí y estoy al lado de los compañeros que estaban calentando y les pregunto, digo, ¿qué está pasando? Digo, no entiendo el silencio que hay y tal. Me dice, no, que había remontado el sanluqueño. Y claro, ahí fue cuando se me vino todo encima, porque dije, hostia, el Intercity, el último en campo del Yeclano, ya no pensábamos que iba a hacer lo que hizo. Y mira, al momento, bueno, a los 10 minutos, 5 minutos así, vuelven a cantar gol, no sabía lo que pasaba, yo pensaba que el Hércules había remontado otra vez, pero era el Intercity y a los 5 minutos vuelve a marcar y claro, ya luego en el 89 creo que le pido el cambio a Puma, pues ya no podía más. Y en el banquillo pues ya estábamos mirando todo y mira, al final pues entre el descuento y todo, pues nosotros acabamos antes y al final se dio para nosotros. Y Y la una de verdad que fue las una... cosas bonitas del partido también fue que uno de vuestros compañeros, José Callejón, se retiró con gol, pero fíjate, lo curioso fue porque justo la zona de prensa estaba al lado del banquillo, entonces claro, cuando José Callejón se sienta y marca el Intercity, se emociona como yo no he visto nunca a José Callejón. Y estamos hablando, y tú lo sabes mejor que yo, ¿no? De un tío que ha vivido tantas cosas y fíjate cómo se emociona con algo así. Es que salvarse es un ascenso, Alex. Sí, no, está claro que nosotros hablábamos de eso en el vestuario. Hasta la última semana nos habló de descenso. Yo creo que desde el club y desde el cuerpo técnico se quiso implantar así para que, bueno, que no hubiera más preocupación de la cuenta.
y creo que fue un acierto. Y bueno, José justo nos cambia en el mismo momento. Tenemos ahí el parón del partido para darle el abrazo a todo, a él sobre todo el equipo y tal. Y claro, en el banquillo estábamos coincidiendo de que yo me giro, lo veo llorando. Pedí yo un móvil para ver el partido del Intercity y me dijo, vale, deja el móvil, no dejes la mufa aquí y tal. Lo tuve que dejar por ahí, y digo, para todo que esté tranquilo José. Y bueno, la verdad que cuando vi llorar a Bernardo, vi llorar a Carrasco, vi llorar a José, que al final son los jugadores que más experiencia tienen, ¿no? Bernardo y Callejón a otro nivel, pero claro, Carrasco al final siendo el capitán y con tanta trayectoria en segunda B, pues verlos llorar y decir, hostia, es que hemos conseguido algo que parecía muy complicado. Y mira, Y pues es que gracias a al Dios final nos se tocó. consiguen los éxitos, se consiguen los objetivos y eso es lo más importante, ¿no? Que pite el colegiado y después esperas, ¿no? Hay una pausa entre partido y partido y ya cuando pita al final del otro es cuando ya la gloria está conseguida. Sí, sí, yo lo estuve hablando con que estaba mi representante allí, con algún compañero. Yo casi no celebraba porque digo, me ha bajado ya toda la tensión. Digo, y ahora solo me senté en el césped para decir, ya se ha acabado. Y mira, luego pues lo pudimos celebrar y todos juntos y para despedirnos y tal, la verdad que muy bien. Pues esas son las grandes alegrías que te da el fútbol, sobre todo también toda la afición, ¿no? La alegría que todo el mundo celebraba, que todo el mundo sonreía porque decía, lo hemos conseguido, algo que ha sido totalmente espectacular. Y ya hablando un poquito de eso también, intentando cerrar un poco, te quería también hablar de la importancia del Puma, ¿no? El trabajo que ha hecho el Puma del Lerma es una completa locura, ¿no? No sé cómo lo puedes explicar, Alex. A ver, yo llego en Navidad cuando hay un cambio, no sé si un par de semanas antes de Fran Beltrán a Segovia. Sí. Yo llego con Segovia y la verdad que, bueno, yo a Abel también lo considero un muy buen entrenador. Al final, por lo que me decían, tenía otro carácter a Fran, pero le veo con muy buena idea de fútbol, cómo ver fútbol y tal. Y bueno, el club y al final mandan los resultados también en el fútbol y el club decide pues cambiar de entrenador. Y yo creo que acierta mucho con el tema de Puma, porque al final había sido jugador aquí, conocía a todo el mundo, sabía cómo iba el club, sabía cómo conocía a los dueños. Y entonces, pues yo creo que quedando 9 partidos, yo creo que deciden bien. ¿Para qué va a venir una persona nueva? Para que es muy complicado que en 9 semanas intente dejarnos todo en el equipo e intentar hacer mucho cambio y tal, cuando tenemos una persona que a lo mejor puede ser entrenador ya y conoce a todo el mundo, tanto a los que llevan más años como los que llegaron en verano como los que hemos llegado en invierno. Entonces yo creo que el club acierta y desde la primera semana llegamos en Sevilla y pues bueno, yo creo que fue todo rodado. Es verdad que bueno, perdimos en Ceuta, pero era el campeón y no sé qué partido más perdimos, pero bueno, El fue Alcorcón rodado que y fue ese punto de inflexión, ¿no? Pero poco más, el resto estuvo muy bien, ¿eh? sí, sí, la verdad que muy bien. El día a día también, bueno, yo creo que vinieron con una positividad, también trajo gente que no había estado en el cuerpo técnico y la verdad que yo creo, mira, pues todo lo que hicieron lo acertaron y mira, hemos conseguido todos dejar al Marbella donde creo que mínimo se merece. Pues vamos a hacer ese alto en el camino con el Marbella y ahora quiero hablar un poquito más de ti, de tu trayectoria, Alex. Vamos a empezar desde el principio, ¿vale? ¿Cómo arranca todo? De mi trayectoria, dices. Sí, de tu trayectoria, del Bueno, pues fútbol. ¿Cómo detectas que quieres ser futbolista? bueno, yo desde que tenía 3 4 años o antes yo creo que ya estaba jugando en el parque con la pelota y con mi padre y con mi madre y con mis amigos y eso. Y a los 4 años, yo creo que no llegaba a 5, ya me meten en el club de aquí, en San Pedro, en Tarrasa, donde vivía cerca. Y creo que estoy un año y ya me voy al Tarrasa. Y el Tarrasa, pues se fusiona con el Java, que ahora se llama Unión Java Tarrasa. En infantil de primer año ya me ficha el español. Y ahí, pues hasta llegar al primer equipo, que estoy un año en primera con el primer equipo, que es el año que nos metemos en Europa, el último año que se metió el español en Europa League. Son Y ahora palabras ya llevo mayores, Alex. Eso son palabras mayores. Sí, la verdad que sí. Bueno, estaba Esteban, Granero, que es uno de los dueños del Marbella, estaba ahí también, fuimos compañeros. Y sí, sí, la verdad que fue un año, para mí fue mucho aprendizaje, porque jugué poco, pero bueno, al final tenía 20 o 21 años, no sé, por ahí.
Y la verdad que Jugaste poco, pero eran minutos de calidad porque jugar con un español que aspiraba por Europa, ostras, son palabras sí, mayores. claro. Aparte fue un año que de Borja Iglesias, Mario Hermoso, Sergi Darder, Marroca, o sea, entrenador era Rubi. Desde el primer momento ya salió todo muy bien. Entonces, ya al final nos metimos en Europa. Hubo un tramito en la segunda vuelta que no fue tan bien, pero claro, la primera vuelta que habíamos hecho nos salvaba todo. Y luego, pues el último apretón pues nos dio para meternos ahí. Y al año siguiente, pues, claro, entrando en Europa ya había jugado poco y tal, habló con el club. Y bueno, decidimos entre las dos partes salir cedido. Tenía varias opciones y bueno, la que decidí por varias cosas, me voy a Lugo, a segunda división. Y bueno, ahí me empiezo a hacer más hombre, digamos, ¿no? Es la primera vez que salgo de casa, voy a un club totalmente distinto, más pequeño, más humilde. Y bueno, la verdad que contento también. Jugué, no sé si fueron 26, 27 partidos con el Hmm. Lugo. Y bueno, luego vuelvo a casa, que pensaba que sí que iba a tener más protagonismo, porque a haber bajado a segunda y tal. Pero claro, se mantiene a casi todo el mundo y, y ahí tampoco encuentro mucho protagonismo ni minutos y tal. Y bueno, decidimos entre las dos partes. Primero iba a salir cedido, pero al final, pues bueno, decidimos rescindir. Llegamos a un acuerdo con el club y me voy a Miranda, que allí pues pasé un año y medio espectacular, la verdad, jugué muchos partidos y con dos grupos, porque claro, yo llegué en invierno, medio año y luego al año siguiente, y claro, en Miranda pues tiene una política que casi cada año cambia el 95% del equipo. Entonces, claro, eran dos grupos totalmente distintos. Pues la verdad que me lo pasé muy bien, tanto fuera del campo como jugando. Y bueno, contando Mirandés y ahora Marbella, yo creo que han sido los sitios que más continuidad he tenido. Hmm. Y es Y la verdad que que también ese rol del Mirandés ahora, ¿no? Que lo vemos cuartos, para la gente que hemos visto lo que hay detrás del Mirandés, es que, Alex, no es tanta sorpresa lo que están haciendo. Yo creo que era cuestión de tiempo que encontraran o encontrasen esa fórmula con la que acabar tan alto, ¿no? Y es, vamos, es una posición histórica para ellos, ¿eh? sí, sí, yo creo que es la primera vez que se consigue que el Mirandés haga un playoff. Sí. A ver, es un sitio peculiar porque al final no todo el mundo hace todas las plantillas nuevas de cada año. Yo a esta directiva no la conozco porque no estaba cuando estuve yo. Pero bueno, parece que sigue con lo mismo. Y desde el principio parecía que iba a salir todo mal este año, porque se ve que tuvieron que aplazar partidos en verano porque no había jugadores y tal. Y ahora mira, están jugando un playoff y ha salido el año redondo, vamos. ¿Y el Alcorcón qué recuerdo te da? Porque si hablamos de Alcorcón, hablamos de un equipo que era recién descendido de segunda división a primera ref. Y vosotros, a ver, relacionándolo un poco con el canal, podríamos decir que os hicisteis un Málaga, ¿no? Fue descender y ascender, básicamente. Y a ver, yo no estoy todo el año porque, claro, yo jugué 35 partidos en el Mirandés con 24 años y mi idea era pues dar un pasito adelante, si no era renovar allí, un pasito adelante. Hmm. Y se complicó todo el mercado de verano y tal, y bueno, las cosas que iban pasando pues eran un poco raras. Y entonces me encuentro que bueno, sale la opción en invierno de ir al Corcón, claro, iba primero. Yo dije, bueno, a las muy malas va primero y a lo mejor si sale bien la jugada, pues vuelves a estar en segunda el año que viene. Y salió muy bien. Te salió muy bien, sí. Sí, la verdad que desde que llegamos, creo que fue hasta la penúltima, antepenúltima jornada que empatamos en casa con el Mérida, íbamos primeros y ahí nos adelanta el Racing de Ferrol y sube en directo. Entonces nosotros pues nos toca hacer playoff. Pero la verdad que un grupo muy sano también. No, yo creo que en todos los sitios que he estado, y lo he hablado alguna vez, he tenido suerte de tener muy buenos vestuarios en todos sitios. En Español, en Lugo, en Alcorcón, en Miranda, incluso en Grecia también, con la gente que compartía allí vestuario de españoles y latinos y tal. Y ahora en Marbella, bueno, y en el Nastic también. La verdad que en Hmm. todos los sitios que he estado creo que ha habido muy buen grupo. Y eso se agradece también, porque bueno, hay gente que cuenta también anécdotas de otros vestuarios que dice, bueno, pues yo de momento no, gracias a Dios no lo he vivido. Eso al Pero final es bueno, ¿no? Que te toquen buenos vestuarios porque también te llevas cosas más allá del fútbol, ¿no? Te llevas amigos, te llevas buenas relaciones para toda la vida. Yo creo que eso al final es muy importante. Y también importante que en este caso en el Alcorcón consiguieseis una muy buena hazaña, que es ascender a segunda división, a la Liga Hypermotion, y además lo hicisteis contra un Castellón que, fíjate si era bueno, que al año siguiente consiguió ascender como primero y con cifras históricas.
Sí, la verdad que nosotros estábamos muy convencidos cuando fuimos a playoff. Es verdad que nos llevamos un palo después de ellos haber estado toda la primera vuelta. Yo desde que Hmm. llegué también, toda la segunda vuelta, yendo primeros. Pero estábamos muy convencidos. Acabó el último partido en casa y al día siguiente, bueno, el mismo día creo que nos fuimos a cenar todos pues, para hacer un poco de grupo y tal, para empezar ya los playoffs fuertes. Y la verdad que estábamos muy convencidos. Primero pasó la Real. En casa sí que sufrimos un poco la segunda vuelta, o sea, la segunda parte, pero pasamos y contra el Castellón la verdad que fue una eliminatoria bonita, porque allí Castalia estaba lleno y fue un 0-0 muy igualado, incluso ellos tuvieron también alguna para marcar. Hmm. Y en casa nosotros sabíamos bueno, el empate nos valía, se adelanta el Castellón, pero la segunda parte lo hablamos al descanso, que sabíamos que si marcábamos un gol iban a entrar los nervios para ellos, porque lo tenían en su mano. Y yo es verdad que no pude disfrutar la vuelta porque me lesioné en Castalia, me hice una micro rotura en el cuádriceps, pero bueno, el haber celebrado eso allí y haber compartido todo también fue bonito, la verdad. Y el año siguiente es un poco raro, ¿no? Porque estás Sí. jugando en segunda división, ¿no? En el Alcorcón, pero después en invierno, si no me equivoco, decides irte a Grecia. ¿Cómo es que se da esa decisión? Bueno, no es que decida yo irme, al final pasan cosas que un jugador no puede decidir o no está todo en su mano. Entonces nosotros, como no estaba teniendo continuidad, pues bueno, yo y con mis agentes en ese momento, que ya no son los mismos, hablamos con el club para salir, si cedido o no, porque acababa medio año mi Hmm. contrato, pero para buscar una solución porque quería ser más protagonista y más importante. Entonces, bueno, salen varias opciones en primera red bastante buenas y de nombre y tal, porque segunda, claro, no venía jugando en el Alcorcón y estábamos peleando por bajar, era complicado volver a reenganchar mi segunda. Entonces, pues bueno, salen varias opciones que me podían interesar en primera red y por cosas ajenas a mí, pues no se acaban haciendo y los últimos días de mercado, pues bueno, se acaba complicando todo y llega esta oferta que económicamente era muy fuerte de allí y dije, mira, pues 4 meses y luego pues Dios dirá y cambié de agentes también allí y, y luego pues mi prioridad era volver a España. Si era segunda división, que estuvimos a punto, pues mejor y si no, pues bueno, acabé yendo al Nastic, que era uno de los equipos más fuertes de primera red. Nastic de Tarragona que, fíjate, ahora está compitiendo en el playoff de ascenso, después de esa eliminatoria del playoff del año pasado, donde se quedaron a puntito de subir, han hecho un buen proyecto y lo están volviendo a intentar. No sé qué es lo que recuerdas de la primera vez que pisaste el nuevo estadio. Es verdad que era, si no me equivoco, con el campo cerrado, ¿no? Con la grada cerrada, pero sí es cierto que Sí. jugar con un equipo tan importante como el Nastic para ti, supongo que habrá sido un momento muy bonito, ¿no? Sí, me hacía gracia porque también cuando yo estaba en el Español el primer año me querían cedido, que ellos estaban en segunda. ¿Mm? Y bueno, me hizo gracia luego al haber estado allí porque había ido con el Español a jugar un amistoso y tal. Y la verdad que es un sitio que se vive fútbol también. La ciudad se vive Nastic y la verdad que muy bien. Me llevo buenos recuerdos, aparte de lo que te digo, hay muy buen vestuario, buena gente y me llevo buenos recuerdos. En algunos tramos jugué más que otros, pero bueno, al final lo que te queda es lo que te digo, el tema de la gente, la afición y bueno, y a ver si pasan, que bueno, que también el Murcia tiene un buen proyecto y tiene afición allí. El Murcia tiene un muy buen proyecto también, al igual que el Nastic. Ahora fíjate cómo serán los dos proyectos de equilibrados que van uno en la eliminatoria y se va a decidir Sí. todo en la vuelta. Así que será muy curiosa esa situación. Ya después, pues nada, acaba saliendo al Marbella, donde pues bueno, ya hemos estado hablando antes que te han ido las cosas de maravilla esta temporada porque habéis conseguido ese objetivo de la permanencia. Si no me equivoco, te he preguntado por el Español, por el Mirandés, sí, pero no te he preguntado por tu etapa en Lugo. Por si quieres hablarme un poquito de esto, porque además es una temporada peculiar, ¿no? Una salvación allí en las últimas jornadas, no sé, ¿cómo lo viviste? Bueno, pues la verdad que bien. Me daba un poco de vértigo porque era la primera vez que salía de aquí y me iba a la otra punta de España. O sea, no me iba aquí cerquita, me iba a 10 horas en coche. Y la verdad que es lo que te digo, hubo un muy buen vestuario y que incluso con alguno también aún tenemos amistad y tal. Y eso se hizo más ameno. Mucha gente, claro, yo en ese momento tenía pareja, pero no vino, entonces me fui solo. Y como había gente también que estaba sola allí, pues bueno, hicimos amistad, hacíamos cosas fuera
del tema de entrenamiento y tal. Y es eso, es un club también muy familiar, muy pequeño, es una ciudad muy pequeñita, está todo a mano. Lo malo que, bueno, el clima llueve mucho, que claro, Eso sí es verdad. Barcelona a meterme en Galicia, que encima fue uno de los años que más llovió, me dijeron, y dije, madre mía, pues me lo encontré todo allí. Y la verdad que bien, luego pasó lo del tema de COVID, que me tuve que quedar encerrado allí, y luego pues nada, acabamos la liga, que pasó que estaba todo, los estadios vacíos y todo, y bueno, nos pudimos salvar en la última jornada contra el Mirandés en casa. Qué casualidad, ¿eh? Sí, lo que pasa es que ahí dependíamos de nosotros, no fue tan infarto como con el Marbella, ahí dependíamos de nosotros, sabíamos que si ganábamos el partido ya estaba hecho, y la verdad que pasó bien. Fue una cosa parecida porque fue un cambio de entrenador también, faltaban no sé si 9 o 10 jornadas, y también vino una cosa así, ganamos muchos partidos, y en Tenerife creo que ganamos también, y ya en la última dependíamos de nosotros, y así, ganamos, empezamos perdiendo y remontamos, y se acabó salvando también. Que se consiguió una permanencia muy importante para el Club Deportivo Lugo, ya también después para lo que vino en el año anterior y los años posteriores también, ¿no? Creo que el Lugo también en segunda división ha estado muchas temporadas. Una pena que ahora, pues bueno, ya ha tenido que luchar también hasta la última jornada, ¿no? En primera red para salvarse, lo ha conseguido, que es lo importante, pero bueno, ya está, son cosas que pasan. Y después de repasar tu carrera, quiero que, Alex, le mandes un mensaje a la afición del Marbella después de conseguir el objetivo y después de conseguir permanecer al menos una temporada más en primera ref. Bueno, yo creo que desde que supe más o menos el proyecto que había, y bueno, había estado Bernardo, que había estado con el español también, con Esteban y tal, con José y eso, yo creo que es un proyecto que mínimo tiene que estar en donde está ahora, que es en primera ref. Si le da para poder subir algún año, pues mira, pues sería una locura. Pero bueno, yo creo que eso, que ahora tienen que disfrutarlo. Creo que ha sido una temporada también complicada para todo el mundo. Ahora hay que estar más tranquilo, que el club pues tenga que hacer las cosas que tenga que hacer para intentar que el año que viene pues dar un pasito adelante, y ya está. Tampoco nosotros, siendo los futbolistas, tampoco podemos pedir mucho más. Al final ahora en vacaciones las cosas las tienen que hacer los clubes, y ya pues Dios dirá lo que pasa. Ya es lo que toca, esperar, descansar, que creo que eso es fundamental para llegar a la 25 o 26 con las pilas más que cargadas, y creo que os lo habéis ganado, ¿no? Después de conseguir el objetivo, la permanencia, que era lo más importante después de una temporada donde en un grupo 2 era muy, muy difícil. Así que nada, Alex, darte las gracias por haber pasado este ratito con nosotros hablando, y que la temporada que viene consigáis también el objetivo que os propongáis, ¿vale? Vale, perfecto, pues nada, muchas gracias.